Hola, buenos días. Soy Concha Porta, la psicóloga clínica del balneario Hervidros de Cofrentes. Muchos ya me conocéis por las charlas anteriores. Hoy voy a hablar de un tema muy presente en todos nosotros, debido a la situación actual que estamos viviendo con la llegada del coronavirus. Voy a hablaros del miedo. ¿Qué es, qué es lo que lo motiva y qué podemos hacer ante él? El miedo es un sentimiento humano como otros. Ha existido desde el inicio de la historia, es algo ancestral, una señal de alarma ante la percepción o intuición de un peligro, de una amenaza, y es inevitable en determinados momentos. Las circunstancias actuales pueden favorecer su aparición. Estamos en tiempos de incertidumbres. No sabemos cuánto tiempo va a durar este confinamiento en nuestras casas, cómo va a ser nuestra vida después, cómo nos relacionaremos, cómo se resentirá nuestra economía. Hay cambios en las políticas del gobierno, noticias trágicas en los informativos, miedo a ser infectados por el coronavirus, a infectar a otros, a perder a un ser querido. En definitiva, miedo a perder y enfrentarnos a lo temido. Hay un enemigo invisible. Son momentos de inseguridad que nos llevan a ver una realidad exterior distinta, y los sentimientos que surgen frente a ella nos ponen cara a cara con nuestra propia vulnerabilidad. La intensidad del miedo es clave, es lo que puede hacerlo más o menos tolerable. El miedo puede ir desde un sentimiento leve hasta lo insoportable, con reacciones defensivas, con rituales, supersticiones, agresividad. El pánico puede llegar hasta inmovilizar. El miedo puede estar presente en cualquier estructura clínica, produce cambios fisiológicos. Existen mecanismos cerebrales encargados de identificar y desencadenar estímulos amenazantes, de peligro. Una de las principales estructuras cerebrales que responden de este modo es la amígdala cerebral. Está vinculada con el lóbulo frontal y ello permite también la inhibición de conductas. En resumen, deciros que la amígdala es una zona del cerebro donde se procesa el miedo y cumple una función muy importante en las reacciones físicas del miedo. Está muy relacionada con los procesos de estrés y con la ansiedad. Como podéis apreciar, la mente y el cuerpo funcionan como si fuesen vasos comunicantes. Hay una estrecha relación entre ellos. A grandes rasgos, sintetizando bastante, aun a riesgo de simplificar un tema que es tan importante, podemos distinguir dos tipos de miedos. El miedo real, con un peligro producido por algo exterior, es decir, hay un objeto concreto, objetivo, una catástrofe, una enfermedad grave, etcétera. O sea, es imposible nombrar todos los supuestos en los que se puede tener miedo, ¿no? Y también un miedo más de índole neurótica, no en un sentido peyorativo, sino clínico. Es un miedo ante un peligro supuesto, pensamientos, ideas que nos angustian y nos hacen sufrir. El miedo puede no remitir a algo concreto, puede asociarse a algo que tenga una característica determinada que lo movilice. Puede conectar con sentimientos anteriores, catalizar recuerdos, experiencias que no necesariamente son conscientes en ese momento. A veces se encadena por un motivo insignificante, un detalle que aparentemente no justifica su aparición. Es una experiencia, en este caso, subjetiva. Hay una sensación de desprotección ante un peligro real o imaginario. ¿Quién no recuerda los miedos de la infancia? El hombre del saco, los vampiros, los fantasmas, la oscuridad, un ruido en el silencio de la noche, donde lo real y lo imaginario hacían mella a nosotros como si fuésemos una diana. ¿Qué consecuencias negativas puede tener el miedo? Es una emoción que provoca a veces actitudes y limitaciones drásticas. Empobrece, ya que puede no permitirnos acceder a experiencias nuevas, realizar nuestra vida cotidiana habitual, interfiere en nuestras relaciones sociales. El miedo fractura nuestra confianza, ¿no? Y cuando no está bien integrado, digeridos, pueden provocar fobias, como miedo a ir en un ascensor, miedo a volar. La fobia es un rechazo o temor intenso de tipo irracional y desproporcionado ante situaciones concretas, y pueden provocar respuestas de tipo fisiológico, dolor de cabeza, diarreas, taquicardias. Aparecen somatizaciones, transformando la tensión emocional en manifestaciones corporales, porque el cuerpo también tiene su propio lenguaje. También pueden aparecer respuestas cognitivas emocionales con pensamientos anticipatorios sobre lo que va a pasar, angustia y miedo a que ocurra lo temido, incluso catalizando recuerdos angustiosos. ¿Cómo hacer frente al miedo?
Hay que saber que hasta las personas más valientes o fuertes sienten miedo en momentos cruciales de su vida. El problema no es sentir miedo, ¿no?, sino ser presa de él, no poder gestionarlo y que pueda convertirse en pánico, ¿no? Recordemos los cuentos clásicos: Caperucita Roja, El lobo y los tres cerditos, Blancanieves y la madrastra, ¿no? Aquí los protagonistas se enfrentan al peligro con éxito, no sin su dosis de angustia y miedo. Son buenos modelos de identificación. Nos enseñan que el miedo puede ser vencido, que puede ser superado. Aquí el valiente es la persona que, sintiendo miedo, lo enfrenta y lo resuelve, ¿no? Los padres y educadores tienen una labor importante. Deben saber escuchar, prestar apoyo, mostrar empatía, fortalecer la autoestima, dándole seguridad, comprensión, afecto. Pueden ayudar a dar sentido al miedo con juegos, hablando. Con su actitud contribuyen al desarrollo de su personalidad y esto no deja de ser una gran responsabilidad. Es importante entonces escuchar nuestros miedos con cierta perspectiva, intentando también descubrir qué representaciones internas, qué emociones o pensamientos despiertan, esconden, qué lugar ocupamos en esos miedos y de qué forma conectamos con ellos. Poder ubicarlo en nuestra historia personal, desenmascarar las razones subjetivas que nos atan con ese hilo conductor con las manifestaciones temidas, ya que el miedo también informa de cómo vemos el mundo, de nuestro universo más íntimo y secreto, a veces rechazado porque escapa a la lógica de la razón. Podemos arrojar luz sobre cómo se apropia e interioriza el mundo que nos rodea, aunque lo que se perciba como amenazante se le atribuye al exterior. El miedo, pues, no solo sirve de alarma ante un peligro real, también puede aportar algo positivo si nos ayuda a comprendernos y sentirnos mejor. El ser humano siempre ha querido encontrar un sentido a su existencia. Ha utilizado varias vías: la religión, la meditación, la filosofía, pues incluso esa ansiada búsqueda de sentido. El miedo tiene una función importante ahí, ya que la información que podemos desvelar y la reconciliación con nuestros temores puede aportarnos serenidad y una visión más amplia de nosotros mismos y de la vida, y eso nos permite encontrar sentido a nuestro destino, ¿no? Bien, hemos visto qué circunstancias o pensamientos pueden desencadenar el miedo, qué actitudes podemos tener frente a él, cómo posicionarnos, minimizar su impacto, qué cosas positivas podemos encontrar en esa experiencia dolorosa. Bueno, pues espero que esta información os haya servido o haya sido un poquito de interés. Hasta pronto. Gracias.